Bueno, alguien me contactaba por Patreon el otro día y me preguntaba acerca de varias cosas. Y me río porque son un montón de preguntas. Y me decía, tengo dudas acerca de esto, lo otro. Y le digo, bueno, ¿alguna pregunta más? Y me decía, bueno, hay muchas más, pero bueno, por ahora estas. Me hablaba. Entonces, ¿la guerra espiritual no es real? ¿Qué pasó con Carlos Anaconda y todos esos milagros? El hablar en lenguas, el caerse en las reuniones, las muelas tapadas, la sanidad, el orar por los enfermos. Hay que esperar que sanen, la oración en sí, el rapto en Tesalonicenses, el ayuno. La Biblia no es veraz, entonces. Los evangelios son propaganda. ¿Cómo tomamos el ministerio de Jesús? ¿Cómo podemos ver el mensaje de este maestro judío? ¿Qué es real? ¿Qué es metafórico? Bueno, en fin, un montón de preguntas, pero no me río porque las preguntas estén mal o algo, digo, sino porque cuando uno empieza a abrir un poco la mente, esto es normal, ¿no? que suceda, ¿no? Y que salgan por todos lados. Bueno, a ver, obviamente no voy a responder a cada una de estas cosas porque muchas de estas cosas están destinadas a hacer un video individual en algún momento, ¿no? Pero sí me gustaría dar un pantallazo general para poder responderle a esta persona que me mensajeó por Instagram y también a muchas más que por ahí pudieran llegar a tener este tipo de inquietudes. Primero que nada, a ver, él dice, la guerra espiritual no es real. A ver, yo creo que hay bien, hay mal, ¿no? Eso lo podemos ver y sobre todo lo podemos ver en el mundo, ¿no? O sea, no necesitamos adjudicarlo por ahí a algo invisible o demás. O sea, muchas cosas tienen explicación, tienen que ver con la explotación, ¿no? Con tratas de personas, ¿no? Con abusos, con violaciones, con un montón de cosas más, ¿no? Cosas, digamos, yo antes decía, ¿no? que la iglesia, digamos, o sea, se enfocó tanto en tratar de ganar la guerra espiritual, ¿no? Y terminó perdiendo la guerra en el mundo real. Digo antes decía porque hoy ya no utilizo términos bélicos para hablar acerca de la misión, ¿no? de uno como cristiano, si se quiere. Uno de los grandes problemas, ¿no? del evangelicalismo es esto, de tomar ciertos versos, ¿no? 1, 2, 3 de la Biblia y hacer toda una doctrina, ¿no? Hay algo que tiene este tipo de preguntas que es que vienen ya enmarcadas de cierta forma, ¿no? Y con cierto bagaje. Y no lo digo esto, o sea, hablando más de la persona que me lo preguntó, digo, sino es normal, ¿no? Porque a uno le enseñaron a ver las cosas de cierta forma. Entonces, por eso es que surgen este tipo de preguntas. La guerra espiritual, el hablar en lenguas. Se podría trazar o detectar un común denominador. Al menos yo veo un común denominador en todo este tipo de preguntas. ¿Qué es? Se nos ha enseñado a que como esas máquinas, ¿no? que hay en los hospitales, un montón de lugares que si uno pone una ficha, ¿no? una moneda, te da un dulce, ¿no? o algo, si presionas un código correcto. Se nos ha enseñado a ver en cierta forma este tipo de cosas así, ¿no? Que si uno presiona los botones correctos, pone el código indicado, dice las palabras correctas, ¿no? Como si fuera un encantamiento casi, ora de cierta forma, ¿no? Se dirige de cierta forma, obtiene el resultado que está esperando, ¿no? Ya sea en la guerra espiritual, en cuanto a la sanidad, en cuanto a orar por los enfermos, bueno, en cuanto a obtener un milagro. El problema con esto es que ha banalizado un montón de cosas que al fin y al cabo son y en última instancia un misterio, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver con la trascendencia, con un más allá, ¿no? con otro lado, ¿no? Del cual conocemos nada, esa es la verdad, ¿no? Con un mundo invisible, si se quiere. Lo ha analizado y le ha dado mucho material a muchas personas, ¿no? que son ateas, ¿no? Y de vuelta, yo no creo que haya nada malo en ser ateo, eso lo dejamos para otra vez si quieren para hablarlo. Me parece que hay mucha más honestidad intelectual en muchos ateos, ¿no? que en muchos creyentes. Pero bueno, digo, le ha dado mucho material a este tipo de gente, ¿no? Que digamos milita en contra, ¿no? de todo lo que sea la fe, porque se han ridiculizado, ¿no? hasta tal punto las cosas, ¿no? O sea, todos recordamos, ¿no? los famosos cultos de milagro, todos recordamos como si fuera que ahora no existen, ¿no? Pero bueno, cuando estaban más en auge y toda esta literatura de la que digo era de todo lo que se hablaba, ¿no? Y que hubo como ciertas, en una década una moda, otra década otra moda, ¿no? Pero
Todos recordamos, ¿no?, cuando era todo guerra espiritual, ibas a la iglesia, ¿no?, y tenías 2 o 3 milagros, 2 o 3 endemoniados que se liberaban, ¿no? Era como ya fijo, prácticamente faltaba que al entrar te dieran un programa y decirte, bueno, esto es lo que va a suceder, ¿no? Era como que ya estaba asegurado, ¿no? Y aparte afuera muchas iglesias tenían esto, ¿no? Y de vuelta siguen teniendo algunas esto de culto de milagros, o sea, como si fuera que vos los podés ordenar a la carta, ¿no? ¿Cómo sabés que van a suceder milagros anticipadamente? Una locura. Pero bueno, de vuelta a todo este tema del que siempre hablo, ¿no?, del que te enseñan, ¿no?, a que si vos presionás los botones adecuados, a que si vos pones los códigos que tenés que poner, vas a obtener ciertas cosas. Esto me parece que esto de estandarizar lo sagrado, digamos, ¿no?, y estandarizar el misterio al fin y al cabo, me parece que ha hecho muchísimo mal porque ha hecho que muchas personas no creyentes y creyentes también hayan terminado por rechazar aún más todo lo que tiene que ver, ¿no?, con temas de la fe. ¿Para qué vamos a orar? Si es todo un verso, ¿no?, si es todo una mentira, ¿no? ¿Para qué vamos a pedir, ¿no?, que suceda un milagro? ¿Para qué vamos a orar a Dios para que se sane algún enfermo, ¿no?, si es toda una estafa? Digamos, a ver, si creo que suceden los milagros, sí, obviamente que creo que suceden los milagros. Creo que una mentalidad abierta, ¿no?, digo, en el caso de los más ateos o de los que son ateos, ¿no?, que se creen intelectualmente abiertos, creo que una mentalidad abierta implica no cerrarse, ¿no?, a ciertas cosas por más que no las podamos entender, aceptar de que hay ciertas cosas que no podemos explicar y los milagros son una de ellas, ¿no? Yo tengo amigos que me han contado, ¿no?, que la muela se le ha llenado. Yo realmente, de vuelta, no creo que esto vos puedas ir a un lugar y ordenarlo, ¿no?, como si estuvieras parando un taxi. No lo puedo explicar, sinceramente no lo puedo explicar, pero no creo que sea la norma, ¿no? No creo que sea la norma. Y algo muy importante para decir acerca de esto, ¿no?, acerca de todo esto de la guerra espiritual, la sanidad y los milagros y demás. No podemos tomar esto como parámetro, creo, porque parecería ser, a esto me refería con el marco, ¿no?, de la pregunta. No podemos tomar esto como parámetro para validar nuestra religión, digo, o sea, que si todo esto es mentira, entonces nuestra religión es mentira también. No podemos tomar esto como parámetro para validar el resto de las cosas y decir, entonces es todo mentira, entonces mi religión y demás es mentira. Digo, si tu religión, digamos, está apoyando este tipo de cosas, conseguiste otra enseguida, porque bueno, la verdad que me parece que no va por ahí. ¿A qué me refiero? Que si estos son, digamos, estos son argumentos, ¿no?, digamos, base, ¿no?, para validar, digo, ciertas cosas en el evangelicalismo, en tu religión o en lo que sea. Bueno, entonces esto también, por ende, valida un montón de otros lugares donde sucede, ¿no? Otras religiones, ¿no?, donde sucede. Bueno, estos cristianos, no sé cómo llamarlos, los brasileros, ¿no?, que de la Iglesia Universal que vemos, ¿no?, que bueno, la verdad que de cristianismo ahí no hay nada, es más que nada todo un tema, una estafa, como eso bien lo sabemos, ¿no?, y es rechazado por todo el mundo. Digo, o sea, si los milagros es lo que valida, ¿no?, todo lo demás, bueno, entonces por lógica eso es totalmente verdadero, ¿no? Lo que están haciendo ellos es totalmente verdadero. ¿Me explico? Digo, porque ahí vemos un montón de milagros, un montón de cosas, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que las muelas tapadas, los milagros, bueno, las manifestaciones demoníacas, en fin, digo, me parece que no hacen a lo esencial. Me parece no, estoy seguro de que no hacen a lo esencial de lo que es el cristianismo, ¿no? Creo que son excentricidades, ¿no?, de una de las ramas del cristianismo, pero no hacen a lo medular, no hacen a lo esencial, y de vuelta son cosas que también se repiten en otras religiones, en algunos casos, ¿no?, en otras sectas, en otros lugares. Entonces, que estén o que sean verdad o que no sean verdad, me parece que no modifica, ¿no? De vuelta, me parece que esto es algo muy importante solamente para el núcleo evangélico, pero no para el resto, ¿no?, de todo lo que hace el cristianismo en general.
y mucho menos para el resto de la sociedad tampoco. Entonces, para resumir un poco, creo que hay bien, creo que hay mal, hay cosas que no podemos explicar, ¿no? Hay mucho mal en este mundo que podemos solucionar como para preocuparnos demasiado por el invisible y que no vemos, ¿no? No creo en todo eso, obviamente que no, en que tengamos que luchar contra ejércitos invisibles, ¿no? Por más que Pablo diga, ¿no? De que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, y bueno, y acá es donde se sacó toda esa doctrina y demás. Me parece que hacer toda una doctrina de eso, y se ha hecho, y se ha escrito y se ha vendido muchísimo, pero bueno, es una locura y es lamentable, y por eso estamos como estamos, ¿no? Hoy en día. Si hay que orar, obviamente hay que orar. Hay que esperar que los enfermos sanen. Uno tiene que esperar siempre desde la esperanza, ¿no? O sea, la esperanza es lo último que se pierde, como dice el dicho. Ahora, uno tiene que esperar en el sentido de prácticamente como demandar y decir, pero ¿por qué no se sanó? Si yo dije esto, dije lo otro, hice así, está todo bien, no estoy en pecado, esto, ¿entendés? No, eso me parece una locura. Realmente los milagros ocurren, pero me parece que no depende directamente de nosotros hacer que eso suceda. No sé si me explico, ¿no? Ocurren a veces, y le ocurren a personas malas, le ocurren a personas buenas, ¿no? El sol, como dice la Biblia, cae sobre justos e injustos. Hay cosas que no podemos explicar. ¿Cómo es el engranaje detrás de todo eso? No está en nosotros. Y no importa cuántos libros de liberación, de milagros, de oración, de unción compres, no lo vas a poder descifrar nunca, jamás. Todo eso es una estafa, ¿no? Y si alguien te dice que vení acá, que esto funciona de esta manera o de tal cosa, no pierdas el tiempo. Ya creo que hemos perdido bastante tiempo escuchando un montón de personas que nos han enseñado eso, y hemos visto realmente que no funciona, ¿no? No funciona. Y si alguna vez nos ha parecido que ha funcionado, vaya a saber por qué fue. Que esto me lleva al último punto que quería decir. Detrás de todo esto hay mucho que tiene que ver con la sugestión. Hay algo que se llama sugestión y que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Hay un documental que se llama Derren Brown. Lo voy a dejar escrito abajo. Miracle, ¿no? Se escribe. Y después otra película que me recomendó César es Kumare, ¿no? Que es la de alguien que se hace pasar por un gurú, ¿no? Y después termina revelando que es todo mentira, no lo que estaba haciendo. Terminamos descubriendo que es todo mentira, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de la sugestión. Y esto de Derren Brown, si no lo vieron, mírenlo, porque tiene que ver directamente con este video y con todo lo que estoy hablando, ¿no? El tipo hace shows y demuestra cómo la sugestión, ¿no? O sea, vos lo ves y es prácticamente lo que ves en un culto evangélico pentecostal. Es prácticamente eso, ¿no? Pero el tipo está haciendo un show, ¿no? Entonces demuestra cómo esa sugestión. A ver, nosotros mismos tenemos dentro un poder sanador que no podemos explicar, ¿no? Y de vuelta, esto lo podemos ver no solo en esta religión cristiana, sino en religiones orientales, ¿no? Entonces, tomar esto como un parámetro para validar ciertas cosas del cristianismo me parece una locura, porque entonces también tendría que validar muchas otras visiones, y eso es algo que al cristianismo no le gusta hacer. Creo que deberíamos hacer un pequeño ejercicio matemático, ¿no? Nuestra vida cristiana no focalizarla en todo caso sobre 1, 2 o 3 versos. Digamos, si la cantidad debería ser un indicador, ¿no? de la importancia, ¿no? Tenemos un montón de versos más que tienen que ver con el ministerio de Jesús y con cosas que Jesús ha hecho y dicho, ¿no? O sea, ya me parece que las bienaventuranzas, toda esa sección es mucho más grande, ¿no? Que muchos versos que tenemos y que usamos acerca que tienen que ver con la oración o con la guerra espiritual o lo que sea, ¿no? Y sin embargo nos focalizamos más en ellos en vez de todo lo otro que tiene que ver con una vida en el mundo real, ¿no? En el aquí y en el ahora, al fin y al cabo. Eso debería ser un buen indicador, me parece.